10 años de la llamada guerra contra las drogas. La selección del auditor en el Congreso del Estado. La muerte del secretario de Cultura, Rafael Tovar, y de Teresa. Y paro en el Poder Judicial por falta de pago. De esto hablamos hoy en Controversia. Diciembre de 2006. El expresidente Felipe Calderón saca al ejército de sus cuarteles. Una década más tarde, miles de muertos, desplazados y huérfanos es el saldo. En la opinión de Vicente Fox, Calderón nunca debió sacar al ejército a las calles. Sin embargo, el presidente Peña Nieto afirma que su administración continuará con esa estrategia. A pesar de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirma que los militares deben regresar a los cuarteles. 10 años con cantidad importantísima de muertes. El cambio de administración con Enrique Peña Nieto pues no marcó mucho la diferencia, y por el contrario estamos viviendo un 2016 todavía muy complicado en la materia. Así iniciamos en Controversia. Saludo a mis compañeros que hacen posible este espacio. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, listos para empezar. Enrique Tucent, muy buenas noches. ¿Cómo estás, José Ángel? Buenas noches. Y Julio César Hernández, bienvenido. José, buenas noches, buenas noches. Bueno, pues ¿cómo empezamos por evaluar estos 10 años de guerra contra el narco? Primero Calderón trataba de defender diciendo que él nunca la declaró así, como guerra, y ya han habido quienes se han encargado de mostrarle que sí lo dijo textual. A Calderón que hay videos. Exacto. Igual si lo hubiera dicho en los 20, pues tal vez no tuviéramos ahí alguna prueba documental para... Mejor hubiera dicho que crudo no cuenta. Exacto, crudo no cuenta, ¿no? Pero hay que decir una cosa. Utilizó la palabra guerra después de que inició el famoso operativo Michoacán. Es decir, cuando ese 11 de diciembre del 2006, es cierto que cuando comparece Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa, el procurador, es cierto que no se utiliza la palabra guerra. Incluso en el discurso, la única referencia a un enfrentamiento es casi al final, donde habla de combate frontal al narco, al crimen organizado que se está infiltrando en las instituciones. Es decir, ahí sí no hay referencia. Ya después, Calderón, cuando se viste de militar, con todo eso, queda en claro que le quedaba muy bien esta idea de declararle la guerra al narco, ¿no? En términos desde mi punto de vista, siempre con objetivos políticos. ¿Cuáles saldos? Pues terribles todos. 186,000 muertes desde ese día, es decir, un mexicano es asesinado en este país cada 25 minutos, es decir, es una tragedia humanitaria lo que estamos viviendo en este país, miles y miles de desaparecidos, las instituciones están todavía más cooptadas de lo que estaban en aquel momento, infiltración en todos los niveles de gobierno, alcaldes asesinados, el 60% de los muertos tiene menos de 40 años y el 50% ni siquiera llega a la secundaria, es decir, estamos hablando de un problema humanitario gravísimo en este país y todo comenzó con ese 11 de diciembre del 2006. Sonia Serrano. Bueno, para empezar, una guerra que si hubiese sido como tal, con una estrategia terriblemente mal planeada, a lo largo de lo que ha sucedido en algunos recuentos que se han hecho, bueno, pues está el tema de las desapariciones, que quizá es uno de los saldos más delicados de esta guerra. Está, por supuesto, el tema de lo que sucede con los migrantes, lo que sucedió en la masacre de San Fernando, casos como el de Tlatlaya, como el de Ayotzinapa, y todo lo que tiene que ver en particular también con la participación de corporaciones de seguridad en homicidios y en desapariciones. Eso es lo que podríamos encontrar como saldo de una guerra en la que pues los únicos que hemos perdido hemos sido los mexicanos. No ha quedado claro qué era lo que se buscaba, ni cuál era la estrategia, ni cómo se iba a seguir este ataque al crimen organizado, cuando es evidente que el crecimiento que ha tenido el crimen organizado tiene que ver con los vínculos que logró establecer con las autoridades. No hay de Aunque otra. está claro que buscaba legitimarse políticamente luego de una elección controvertida, ¿no? Eso era el objetivo de Felipe Calderón. Pero en términos de seguridad me refiero a que no quedaba Y otra muy cosa, claro. decía que la droga no llega a los niños. Costosa. Desde aquella decisión casi se ha triplicado el consumo de drogas en este país. Julio César Hernández. Bueno, coincido por supuesto con Enrique y Sonia, y pues lo único que cambió, y creo que ya inclusive ya no tanto en el último tiempo, era el discurso, ¿no? Donde ya no vamos a hablar en el discurso oficial de muertos, ni de ejecutados, ni nada. No, bueno, pues eso es ineludible. O sea, no puedes ignorar en el discurso eso que está sucediendo. Y efectivamente,
¿qué ha dejado de ganancia? Nada. ¿Sí? Ni para el ejército, que hoy ya está exigiendo que lo regresen a los cuarteles, el secretario de la Defensa. Que perdió el respeto, que era lo más importante que tenía, ¿no? De acuerdo, la Pero confianza. sí, pero parece ser no del todo. O sea, creo que no del todo. Todavía es de las instituciones a las que los mexicanos Pero perdió le tienen confianza. 35%, No, pero perdió ¿eh? muchísimo, exacto, perdió muchísimo. Pero además, Eso sí. si tú vas en una carretera y ves militares, Sí, ya. no te Ya no es sientes como seguro. antes. Por Ya no es supuesto como que antes. no. No, pero yo creo que no es Pero tanto tampoco por con ver los policías y militares. federales, Exactamente. Pero no, claro, pero es más, yo creo que te ves Ni más, siquiera te con sientes curas. más inseguro. Por supuesto. Ya con O sea, sacerdotes. circula en una Policía que con carretera de militares. noche y que te No. encuentres militares o policías, Sí, yo tampoco. te ves Pero para creo morir que de no miedo. es tanto, creo yo, En esto por sí los coincido con militares Julio, en que sí. con militares todavía te sientes más seguro que si te Pero, encuentras pero una ¿sabes patrulla de no, policía. José Ángel, pero ¿sabes Eso es por de qué cada sí quien, te ¿no? sientes un poco inseguro cuando ves militares? Porque tú adviertes, dices, en este lugar algo está puede pasando. pasar, algo puede pasar. Exactamente. Si están militares es porque algo puede pasar, Mira, no están solamente para detener como retén Claro. para los que van circulando, es porque esa zona amerita que estén ahí, esa zona es insegura y esa zona es área del crimen organizado, de estos grupos delictivos. Y bueno, creo que, pero para mí el ejército sigue todavía, No, ha perdido mucho. Dicen, las encuestas lo dicen. Sí, se ha perdido, el sin ejército duda. está en estima institucional, está por encima de las municipales, de los estatales, está No, clarísimo. por mucho, es decir, claro. lo dice. La diferencia es que cuando antes de que salieran a la calle a hacer labores de seguridad pública tenía el 70-72% de estima institucional y ahorita está en el 40%. Es No, decir, y si sigue en la calle seguramente el ejército se convertirá en lo que es el ejército en Sudamérica, por Fíjate, ejemplo, y que antes- es un ejército Y temido tiene por que las ver desapariciones, también, por todo claro, lo que pero pasó. tiene que ver también con la protección que ha habido al ejército claro. en la Bueno, participación que Ayotzinapa. ha tenido en hechos delictivos. Claro, pero aún así acuerdo con creo eso, que ¿eh? todavía, que también eso nos sirve a veces de medición, aunque pudiera parecer muy simple, hoy yo creo que ya, híjole, es muy atrevido cualquier niño que diga quiero ser policía de grande. Ah, bueno, Yo quiero creer que todavía hay niños que dicen sí, quiero ser soldado. A ver, pero ¿qué esperábamos de una salida del ejército a cumplir con funciones de seguridad pública cuando en realidad para lo que están preparados ellos, los militares, pues es para este tipo de intervenciones como las que hemos visto? Digo, en su momento no lo medimos, no lo dimensionamos, pero ahora nos damos cuenta de que sí. El que ahora se hable del regreso del ejército a sus cuarteles, en realidad responde a una demanda ciudadana, o más a una afrenta de los propios militares, incluso una amenaza de estos después de que también se les está afectando en materia presupuestal. Ellos dicen ahora, nos quitan el fuero y también nos le matizan disminuyen el fuero, presupuestos. Le matizan el fuero porque no se lo quitan del todo. O sea, en temas entre militares Pero sigue habiendo perdieron fuero. bastante. Si hay un problema con un civil, ahí sí se tiene que juzgar por exactamente. tribunales civiles. Creo que sí los pusieron en mucho riesgo al haberlos involucrado en esta, No, guerra. pero no te digo que no solo riesgo. O sea, por supuesto que el ejército, a ver, desde mi punto de vista, si vas a empezar una guerra como la que empezó Calderón, que no la comparto, se me hace de las peores decisiones de la historia de este país, pero si la vas a empezar solamente lo puedes hacer con el ejército. Es cierto, solamente Claro. lo puedes hacer con el ejército. por supuesto. No lo puedes hacer con las policías municipales. La Policía Federal que intentó construir Calderón en aquel momento, llegó Peña Nieto y la desvalijó, la gendarmería. Es decir, si querías hacer eso, que yo no lo comparto y lo critico completamente, tenías que hacerlo forzosamente con el ejército. Sin embargo, nunca se aprobó en el Congreso ni en el Senado, en ningún lado, una ley que le diera un encaje regulatorio a las actividades que estaba haciendo el ejército. Entonces, lo que están diciendo en este momento las fuerzas castrenses es: lo que nos está pasando es que nos podemos enfrentar a graves problemas legales porque nuestra actividad diaria es anticonstitucional. Es decir, tú en realidad no puedes estar haciendo, porque está clarísimo en la Constitución lo que puede hacer el ejército y lo que está haciendo no lo puede hacer. Por eso están reclamando esta famosa ley de seguridad interior, que es básicamente regularizar el hecho de que el ejército está en las calles. Cosa que hay que debatir si en realidad nos conviene o no. Y que esta petición no es nueva, o sea, no es ahora de días. No, que lo pidieron dice- desde el periodo de Calderón. Exacto, Sí, exacto, sí. desde el propio gobierno de Calderón. Ok, entramos, pero cubiertos legalmente, o sea, que la Constitución nos proteja para poder llevar a cabo actividades que en ese momento y aún ahora no están contempladas para Y ello. además ha quedado claro, yo insisto, en el tema de la estrategia, que ha sido más bien una guerra reactiva y no una guerra en donde Con se estrategia. distribuyera las Fuerzas Armadas de una manera que te permitieran focalizar las intervenciones a los puntos en donde había más inseguridad o en donde los problemas eran más delicados. Esto ha llevado también a que muchas de las pérdidas de vidas tengan que ver con las Mira, corporaciones. fue de tan seguridad. irresponsable la decisión de Felipe Calderón
que en el 2006 llevábamos prácticamente 14 años de descenso en homicidios consecutivos, es decir, llegamos a un nivel bajísimo de tasa de homicidios que era en torno a 8 por cada 100,000 habitantes, 10,000 en total al año, y desde que tomó la decisión Felipe Calderón estamos entre 23,000 y 27,000 homicidios. Es tan irresponsable que cada año se lleva entre las patas a 14,000 más que el promedio antes de declarar la guerra, es decir, una irresponsabilidad del expresidente Calderón. Y bueno, ya hay gente que quiere que vuelva a su esposa, cosa que se me hace más sorprendente. Bueno, pues nos ha pasado. Los hubieran no existen, pero tal vez si Enrique Peña Nieto hubiese matizado en este tema de la intervención del ejército en acciones de seguridad, le hubiese ido mucho mejor en su administración. Momento de darnos cuenta de lo que ustedes opinan a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por participar. Canal 44 ha preguntado: diciembre de 2006, el expresidente Felipe Calderón saca al ejército de sus cuarteles. ¿Calderón nunca debió sacar al ejército a las calles? Esta es la pregunta y aquí las respuestas. Gracias a quien firma como HD. Dice, vamos, Enrique Tucent, yo sé que este tema va a dar para cortar mucha tela. Ponte firme con el tema. Gracias por el análisis y gracias también HD. Natalia dice, el dolor a tantas familias que les provocó en Ciudad Juárez. Espero, Enrique Tucent, toques el tema de Ciudad Juárez, todo lo malo que provocó. Gracias, Natalia, por participar. Vuelve a HD y dice, Felipe Calderón simplemente es un presidente que su mano dura le costó muy caro. Muchas gracias. Efímero, cuántas historias en el norte del país llenas de dolor por este tema. Y en toda la República, Efímero, y en toda la República. Julio Gómez, Calderón dejó un baño de sangre en el país que va a ser difícil de olvidar. Entre tanto corrupto gobernador y asesinatos, ya nada nos asombra en este México. Muchas gracias, Julio Gómez, por participar con nosotros. Es momento de irnos a una pausa. Enseguida continuamos con usted. Regresamos para platicar de la selección del auditor desde el Congreso del Estado.